escrita con sangre. En nuestra historia está la lucha del obrero por vencer al capital. Hombre contra hombre compitiendo por el poder y el dinero, sin pensar en nada más. Y aquí estamos, el resto sin saber a dónde nos arrastra tanta guerra de poder. No podemos luchar con antifaz, a cara descubierta nuestra fuerza es la verdad. Uniendo las manos en la alianza del trabajo avanzaremos. En el año 79 el Partido Comunista lanzó un eslogan donde decía: quita un cacique, pone un alcalde. ¿Usted quitó algún cacique? Se puede decir que se intentó quitar algún cacique y le quitamos al cacique. Lo intentamos y le quitamos. Buenos días, don Manuel. Buenos días. Hoy para mí es un día especial. Hace 37 años se cometieron los asesinatos de Atocha. El asesino franquista Manuel Fraga Iribarne en aquel momento dijo que era un acto de terrorista mayor legalizar al Partido Comunista que quitar de en medio a unos impresentables que defendían a los trabajadores. 37 años después, ese asesino heredero del franquismo llamado Manuel Fraga Iribarne fue enterrado con honores de Estado, y los abogados laboralistas de Atocha, para mí, siguen sin ser resarcidos porque nunca se consideraban víctimas del terrorismo. ¿Tiene algo que decir de este día tan importante? Sí, aquel momento trágico para la clase social trabajadora, porque lo que se intentó fue tapar la posibilidad del derecho reivindicativo de la clase social que estaba sacando a España de la ruina económica. Al final, en un acto sin lugar a dudas terrorista, además con saña, sí es verdad que se intentó por todos los medios ningunear la posibilidad de cualquier homenaje institucional por parte del gobierno. Los que allí fallecieron eran personas dignas que en la mayoría de los casos estaban defendiendo a la clase explotada, a la clase trabajadora, para que se le reconocieran sus derechos, y lo estaba haciendo de manera altruista en muchos de los casos. Es cierto que estorbaban al sistema y que lo que quisieron hacer es dar una muestra de poder y de golpe de mano hacia quienes empezaban a tener cierta capacidad de decisión y de cambiar las cosas en nuestro país. Desgraciadamente, transcurridos esos años, ahora, sin necesidad de apretar un gatillo, están volviendo a hacer esa misma clase que defiende los intereses del capital, intentando hacer lo mismo con la clase trabajadora. Lo que ocurre es que ahora lo están haciendo de manera silenciosa y sin disparar, salvo lo que están haciendo metafóricamente. Antes el compañero le preguntó que si había tenido que quitar algún cacique. Yo le voy a dar un nombre: José Luis Martín, un alcalde de Seseña, que cuando llega a la alcaldía tenía patrimonio 0 pesetas, y cuando usted lo releva se le considera un patrimonio de más de 1.000 millones de pesetas. El sueldo me parece que en Seseña actualmente el alcalde es de 1.500 euros. ¿Cómo no ha conseguido usted esos 1.000 millones? No, a ver, la política yo siempre la he entendido como un noble arte, ¿no? De dedicarte a los demás.
hay personas muy implicadas en crear una mejora en el estado de bienestar del conjunto de vecinos cuando se trata de un cargo público municipal, pero si son cargos políticos del gobierno central, pues exactamente igual. Y que cada uno tiene que tener su retribución, su salario establecido, y de ahí no te puedes pasar, ¿no? Es decir, trabajo, dedicación y retribución para poder vivir, ¿bien? Yo soy un trabajador, desde los 14 años trabajando en un taller de soldador, además desde los 18 años trabajando en la misma empresa, oficial de primera, montador soldador, de piezas de automoción, y cuando entro a la función pública en el ayuntamiento tengo mi sueldo, que puedo decir que no he ganado mucho más de lo que ganaba en el taller. He tenido la suerte de estar bien retribuido en una empresa familiar de 15 trabajadores o 20 trabajadores. Bien. No entiendo cómo esta sociedad ha ido perdiendo la capacidad de control hacia los cargos públicos, que se han ido enriqueciendo con las comisiones que se han efectuado, sobre todo en ayuntamientos también, con el tema del ladrillo, con el tema de la instalación de empresas, etcétera, etcétera. Si no, no se puede explicar tampoco cómo alguien ganando 1.500 euros de media durante 16 años es posible que haya obtenido ese incremento patrimonial. Eso es un insulto a la sociedad, y más ahora con la pérdida de empleo, con la pérdida de derechos, con la crisis económica, con la cantidad de pobres que hay en nuestro país, que toda esa casta política y casta económica hayan expoliado a nuestro país de la manera que lo han hecho. Porque eso al final lo estamos pagando todos. No es posible que un alcalde, un diputado, se haya enriquecido con la política. Porque la sociedad decía, no, si mientras que haga cosas por el pueblo, si de 4 se lleva una, las otras 3 las dejas para el pueblo. No, las 4 tienen que ser para el pueblo. Eso yo lo he escuchado en Seseña. Y estamos hablando de un cargo público, de un alcalde que los primeros años parecía que lo estaba haciendo bien, pero que cuando vino la burbuja inmobiliaria, entendemos de que a raíz de ahí ha habido ingresos en el ayuntamiento y ha habido supuestamente, presuntamente, ingresos por otras vías y para bolsillos privados. Por eso viene el problema, lo está hablando usted ahora mismo, viene el problema del Gamonal, por ejemplo, que el pueblo ha salido en contra de su mismo... El problema del Gamonal es un ejemplo que se ha identificado claramente cuando un cargo público que es elegido cada 4 años piensa que el ayuntamiento es su cortijo y que puede hacer y deshacer a su antojo, y que cuando los vecinos del municipio, los de un barrio, le están solicitando que haya más ayudas a domicilio, que haya más escuelas infantiles, que haya otro tipo de inversión, él coge, desestima esa solicitud de los vecinos y de espaldas a la opinión pública lanza un proyecto de remodelación de un barrio que no es necesario, no es imprescindible, y hace una inversión de 8 millones de euros. ¿No? Claro, no me extraña que la gente, los ciudadanos, monten en cólera y planteen que no están de acuerdo con eso, porque cuando sobra, entre comillas, nunca ha sobrado, ¿no? Pero que cuando sobra, bueno, a lo mejor el sentimiento es menor, pero que cuando tú estás viendo que en tu barrio hay personas que no tienen ni para comer y que no se están llevando a cabo políticas sociales activas para solucionar ese problema, y sí que hay un dispendio económico para eso, pues es normal que estalle. Yo he sido alcalde y la mayoría de las obras, en los 8 años en los que he estado en Seseña, han sido votadas por los vecinos en asambleas vecinales y por el foro ciudadano a través de los presupuestos participativos. Porque creo que eso es lo que hay que hacer. Los ciudadanos tienen derecho a saber y tienen derecho a decidir, y yo voy más lejos, y tienen derecho a controlar. Pero mientras unos ayuntamientos impiden el acceso a la información, no solamente de los ciudadanos, sino también de los grupos políticos que están en la oposición, otros, como Izquierda Unida, lo que hacíamos era propiciar que existiera esa información. Y eso del Gamonal es un ejemplo que se tenía que extender por todo el territorio del país y decir a los políticos: la fiesta se ha terminado. ¿Quién nos dice? Es una pregunta al aire, yo no estoy culpando a nadie. ¿Quién nos dice
que no hubiera comisiones por esa obra y que hubiera tanto interés en quererla sacar adelante. Porque si no, ¿qué sentido tiene que los vecinos digan que no la quieren y que el político esté diciendo que sí, que sí, que sí, que hay que sacarla? Es que lo que se oye en los ciudadanos, que los alcaldes cobran una comisión siempre por las obras. Usted ha sido alcalde, sí, es que eso es lo voz populi, lo que hay es voz populi. Sí. Usted, como usted ha sido alcalde y también, usted también es responsable de los movimientos de la política de Izquierda Unida sobre los ayuntamientos, ¿es cierto eso? ¿O hay que ya quitar ese voz populi de que ustedes cobran por una comisión? Por una obra. Oficialmente no, eso es una leyenda urbana. Es decir, y yo me he encontrado incluso con algún familiar mío muy directo que dice, no, si todo el mundo sabe que los alcaldes se pueden llevar legalmente un 5% por cada obra que se realiza. No, es que en la ley de base de régimen local hay un párrafo en el que viene a decir que un cargo público, un alcalde no puede cobrar por encima del 5% del presupuesto ordinario del ayuntamiento, no del 5% del presupuesto de las obras. Pero dicho esto, lo que sí sabemos, y yo recuerdo una intervención del señor Maragall en Cataluña hablando del 3% en el Parlamento catalán, ¿no? Bien, existir existe. Hay que demostrar que eso se ha producido. Pero bueno, a la vista de todas las circunstancias, teniendo en cuenta lo que dijo el señor Maragall, teniendo en cuenta los sobres de Génova y las declaraciones y los datos que ha aportado el señor Bárcenas, ¿alguien discute el que no existan las comisiones? Yo desde luego ninguna. En el ayuntamiento las obras se sacaban a concurso, accedían las empresas con un procedimiento reglado, legal, con control de los funcionarios del ayuntamiento, y el que quedaba adjudicado de la obra sabía que esa obra la tenía que ejecutar en unas determinadas condiciones y a un determinado precio, y se le pagaba buenamente como podíamos en la época, lo que no había liquidez en el ayuntamiento, cuentas saneadas, pero sin embargo no teníamos liquidez porque nos tenían asfixiados los administrados que no pagaban sus recibos. ¿Qué pide o qué está en contra de la reforma administrativa pública Izquierda Unida? Estamos en contra, por un lado, porque esta reforma no es la que necesitan ni los ayuntamientos ni los ciudadanos. Estamos en contra porque, lejos de eliminar competencias, lo que hace es, aclarar las competencias, lo que hace es reducir competencias a los ayuntamientos, las aleja de la gestión directa de los municipios y las traslada o a cabildos o a diputaciones provinciales o a comunidades autónomas. Por lo tanto, los servicios de proximidad no serán. Por otro lado, porque donde dice que hay que racionalizar los servicios y la economía de los ayuntamientos, lo que va a ocasionar van a ser despidos de los trabajadores, pérdida de calidad de los servicios, donde dice que va a haber un mayor control por parte de los ayuntamientos, es un tutelaje por parte del ministerio y es una recentralización. Volvemos a la época franquista, volvemos otra vez a tener caciques de los ayuntamientos. Esos caciques son de cuello blanco, van a ser funcionarios, pero va a ser el señor Montoro. Y lo que sí es cierto, y eso viene en la reforma, y no estamos de acuerdo con ello tampoco, es que se van a privatizar los servicios. Y viene claramente expuesto en el documento, la ley que se ha aprobado, que se quieren privatizar servicios porque dice que no podemos los ayuntamientos llevar a cabo el ejercicio, la gestión en materia que sean pujantes en la economía actual, ¿no? Y que no podemos generar monopolios en la gestión municipal. Eso es querer favorecer la iniciativa privada, y lo pone así, literalmente, tal y como está redactado. Por esos motivos, pero por muchos otros motivos más, que habría que ir desgranando, es muy largo de explicar. Esta tarde haremos un taller aquí a las 4:30 para ver si en cuestión de una hora podemos aclarar algunos de esos conceptos. Es pérdida de democracia, pérdida de control por parte de los ciudadanos de los servicios que se tienen que prestar. Y eso, desde luego, ya ha ocasionado despidos, no hay ahorro, no va a haber ahorro, se quiere criminalizar, estigmatizar la labor de los cargos públicos, que en muchos de los casos están trabajando, muchos, altruistamente, porque más del 80% de los cargos públicos no cobran en los ayuntamientos, y sin embargo se están dedicando en cuerpo y alma a sacar la gestión municipal, a defender
los derechos y el interés de los vecinos y de los servicios públicos, y hay motivos más que suficientes para decir que esta reforma ha sido un auténtico disparate político en su tramitación durante año y medio, que es una chapuza técnica, porque ahora, una vez que se ha aprobado el día 30 de diciembre, los propios secretarios e interventores de los ayuntamientos no saben cómo tienen que resolver la aplicabilidad de la reforma. Incluso el propio Ministerio ahora está sacando notas para aclarar cómo se tiene que llevar a cabo el desarrollo de los artículos. De verdad, un auténtico disparate. Y que yo, personalmente, pueda escuchar al señor Montoro decir en el Senado que esta reforma ni reduce competencia ni privatiza, es para echarse a reír, porque es que está escrito, tal y como lo dijo él, de que no reduce, justo todo lo contrario, reduce competencia a los ayuntamientos y también privatiza, porque lo pone. Pero es que además se permitió la lindeza verbal de decir a los consejeros de administración pública de las distintas comunidades autónomas: me dirijo a todos vosotros para deciros que los ayuntamientos son los que mejor pueden prestar los servicios sociales y son los que lo deben prestar. Os solicito que deleguéis las competencias de servicios sociales a los ayuntamientos. Y yo digo, ¿por qué se lo pides? Ponlo en la ley, que la competencia de servicios sociales sea directamente de los ayuntamientos. Porque los alcaldes y los concejales somos los que mejor conocemos cuáles son las necesidades de nuestros vecinos. Sabemos quién necesita la ayuda a domicilio y en qué condiciones se tiene que prestar. Sabemos cómo está la violencia de género a través de nuestros técnicos de los servicios sociales, cómo se está llevando a cabo ese control, y también la ley de dependencia, cómo se lleva a cabo la ley de dependencia en el municipio, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tienen esa competencia los ayuntamientos? ¿Por qué se la quita? Sí, espera un momento. 50.000 profesionales de los servicios básicos municipales sociales, 50.000 profesionales que van a dejar de tener la relación directa con el ayuntamiento y lo van a tener con la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta esas cifras, sabemos del volumen de negocio que se puede ocasionar si se llegan a privatizar los servicios sociales. Usted ha hablado en esta intervención de bastantes veces del paro. Usted fue alcalde. Cuando una empresa multinacional, como vamos a nombrar la Coca-Cola, está en su pueblo y le dice que va a cerrar y pone a 800 hombres en la calle, el alcalde se tiene que apiadar de la empresa privada. El alcalde se tiene que apiadar, que no es la palabra apropiada, pero tiene que asegurar que los empleos que haya en su municipio, intentar por lo menos, aunque no tenga control legal para poderlo hacer, sea digno, sea empleo de calidad. El alcalde, si tiene que llevar a cabo una gestión para favorecer a alguien, tiene que ser a sus vecinos y a la clase trabajadora. Porque con la reforma laboral, con los privilegios que se dan a las empresas, a quien se está perjudicando, y es un engaño, es a la clase trabajadora. Yo he vivido en los últimos meses cómo el ayuntamiento de mi pueblo llega a un convenio con una empresa privada para recoger currículum vitae de trabajadores que quieran acceder al trabajo de una empresa privada. Y luego resulta que esa empresa privada, el trabajo que oferta es un trabajo precario y con un sueldo bajo. Y una administración pública no debe de estar para recoger currículum. Que vayan los trabajadores a la empresa, que vean las condiciones del empleo que da la empresa, y si se tiene que favorecer a alguien, por favor, lucha por los derechos laborales de tus vecinos y de tus vecinas. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Y yo, desde luego, si tengo que favorecer la instalación de empresas en mi municipio con las condiciones legales correspondientes. Pero últimamente las medidas que se están tomando es de favorecer a las empresas, por eso de que no se vayan a otro lugar, porque siempre habrá otro lugar en el que las condiciones que le den sean facilitadoras para la explotación de los trabajadores. Esta misma pregunta me hacía algún medio de comunicación esta mañana.
Y claro, luego tenemos situaciones que se han dado en países denominados tercermundistas, Bangladesh, Pakistán, la India, donde las condiciones laborales van a ser muchas más precarias que las que pueda haber en España. Y se pueden dar incendios en algunas empresas donde mueran 1000 trabajadores. Para ser competitivos y para favorecer a las empresas tenemos que llegar a eso, para que no se vayan. Hay que dar las condiciones de calidad, de seguridad a las empresas, pero también de dignidad y de salarios dignos y de condiciones dignas a los trabajadores. Volvemos, hemos hablado muchas veces de Seseña. Para quien no lo sepa, Seseña, lo lamento, pero fue un municipio que se hizo famoso en toda España porque el Posero intentó hacer allí, o sea, el típico pelotazo de la burbuja inmobiliaria española, metiendo allí una urbanización astronómica sin tener la infraestructura suficiente. Y usted fue la persona que se encontró el Posero que no le permitió realizar esas acciones. Eso le llevó a innumerables querellas, incluso a tener que pagar fianza. Además, me parece que única en cualquier sistema judicial que se precie de que le pusieron una fianza de 1 millón de euros, que luego resulta que era un error y eran 10.000 euros. ¿Usted cree que todo esto fue un desgaste de ese macroinventor para irle moliendo a palos económicos y que usted no pudiese realizar un gobierno alternativo y libre en Seseña? Cuando entramos en el gobierno de Seseña en el año 2003 teníamos las ideas más o menos claras, teníamos que controlar el urbanismo. Aunque estábamos gobernando en minoría, eso provocó que un proyecto que se había aprobado unas semanas antes de que finalizara la legislatura saliera adelante. Nuestra minoría y una situación de un suelo ya clasificado como urbanizable residencial. Pero intentamos controlar el urbanismo en nuestro municipio. Eso incomodó a muchísima gente, ¿no? Era una manera distinta de hacer política. Además, potenciamos los servicios sociales, controlamos el urbanismo y fomentamos la participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Es un modelo distinto de gobernar, un modelo progresista que era alternativo. Bueno, pues cuando nosotros planteamos, vale, va a salir la urbanización porque ya está aprobado el suelo, pero vamos a controlar y se dan unas licencias de edificación y vemos que no se llevan a cabo la ejecución de las obras de infraestructura, lo que dijimos, oye, vamos a parar, ya no hay más viviendas. Claro, nos encontramos con movilización de los propios trabajadores, a eso que digo yo que hay que defender, ¿no? Diciendo de que había que dar más licencias de edificación, ¿no? Porque lo que quería en aquel momento el Posero es tener crédito promotor, y una vez que tiene crédito promotor, ya el problema ya no es suyo, ya el problema es de los bancos, el problema ya es de todos. Él ya internaliza los beneficios, él ya tiene el dinero y socializa las pérdidas. Si ya no se ejecutan las obras, si ya no se venden pisos, yo no puedo pagar devolver el crédito promotor a los bancos y ahí están las viviendas hechas. Yo me quedo con el dinero. Bien, esa es una situación que se dio y a partir de ahí empezamos a recibir presiones de todo tipo, manifestaciones de vecinos que habían comprado la vivienda, manifestaciones de los trabajadores, querellas, un medio de comunicación propio del promotor, amenazas de todo tipo, llamadas de teléfono, pero incluso algunas en la calle, presión en los plenos, porque permitíamos a los vecinos que intervinieran en los plenos. Bueno, pues allí iban vecinos con algunas preguntas de urbanismo que no son las lógicas, porque no se tenía conocimiento por parte de un vecino de cómo está la tramitación o demás, ¿no? Nosotros quisimos dar toda la información necesaria a esos vecinos, pero no querían esa información. Ellos lo que estaban allí, porque teniendo en cuenta que la asociación de vecinos estaba en un local que les había cedido el Posero y que la cuota de asociado la pagaba durante un año el Posero al que le compraba la vivienda, pues yo, ¿qué queréis que os diga, no? Ahí se explican pues, muchas de estas cuestiones. Todo eso ocasionó un desgaste porque el Posero incluso dejó de pagar los impuestos, las cuotas de urbanización y llegó a deber al ayuntamiento unos 6 millones de euros. En un presupuesto de 10 millones de euros anuales, 6 millones de euros es mucho. Por lo tanto, nosotros con las cuentas saneadas y esos hechos constatados, con la liquidación de los presupuestos, lo que teníamos era una falta de liquidez. No pagábamos a los proveedores, ¿no? Teníamos incluso alguna dificultad para pagar nominal. Ahí se va creando un malestar generalizado y cómo es posible de que el poder económico, claramente, como ejemplo, hace sucumbir en este caso, al poder popular político.
Yo hay dos cosas que me han sorprendido y creo que lo define usted como político y las presiones del sistema capitalista con sus especuladores. Primero, el vocero se llevó a Ordaz, o sea, todo un referente del periodismo y de la forma de ser del vocero. Y segundo, se le atribuye una frase que me gustaría que usted me la confirmara, que le dedicó el vocero. Si es así, es un orgullo para usted. Le dijo que era el único alcalde honrado de España, que era un gilipollas. Sí, lo último es cierto y me lo dijo delante de algunos compañeros y compañeras. Por lo tanto, me lo dijo, yo entiendo de que es una de las obligaciones que tenemos todos los cargos públicos, ser honrados, ¿no? Además, ahora se exige, en estos tiempos que corren, se exige mucho más que antes, porque antes decía, bueno, si de 4 te llevas 1 no pasa nada porque has dejado 3, ahora ni eso, ¿no? Y luego, por otro lado, en cuanto a los Ordaz, sí es cierto que el vocero, yo no voy a discutir que sea mejor o peor empresario, pero sus modos, sus formas no son las adecuadas para un empresario, y alguien le tenía que lavar la imagen. Y entonces, precisamente, ya es anecdótico, una paradoja también, que sea precisamente el señor Ordaz, y Dios los cría y ellos se juntan, dice el refrán, ¿no? Y que ahora salga Ordaz, y como ya leí en un medio de comunicación el otro día, creo que fue en Telecinco, decir que el vocero es un buen empresario y que la culpa era de Manuel Fuentes como alcalde y que llegó el Partido Popular y se solucionaron todos los problemas. No se han solucionado todos los problemas. El Partido Popular, con un alcalde que fue director de banca del BBVA, seguramente no tuvo ninguna dificultad para llegar a un acuerdo con los bancos que eran propietarios de unas 3.000 viviendas para que obtuvieran la licencia de primera ocupación y se pudieran comercializar viviendas que en 2007-2008 el vocero comercializó, vendió, hizo de hipotecarse a muchas familias con 250.000 euros. Esas viviendas ahora se han vendido a 50.000, 60.000, 70.000 euros. Es decir, que con nuestra posición en el ayuntamiento hemos propiciado de que muchas, miles y miles de familias no se hayan hipotecado de por vida y que no hayan perdido incluso su vivienda. Porque ahora es cuando se están vendiendo las viviendas al precio que se tenían que haber vendido siempre, a 50.000 euros como mucho. ¿De acuerdo? Y que el vocero además ahí sacó también su buena tajada, tenía una retención de 4 millones de euros por cada bloque de viviendas que se lo tenían retenido los bancos, y a la misma vez el ayuntamiento recepcionó la mitad de la urbanización. Y la recepcionó no porque estuviera bien, de oficio, ¿no? Porque no estaba cumpliendo el agente urbanizador, el promotor, el vocero. Y ahora preguntamos, si es de oficio, porque hay un incumplimiento del empresario, ¿por qué se prorroga el convenio urbanístico con ese empresario que ha incumplido, que es el vocero? ¿Qué hay ahí sucio, turbio en todo esto? Echa al agente urbanizador, expúlsale por incumplimiento del convenio urbanístico. Sin embargo, le han prorrogado, pero no con la garantía necesaria, con una parcela de suelo que es rústico en este momento, que tiene un valor de 6 millones de euros, entre comillas, que es mucho menor, cuando las obras que quedan por ejecutar están por encima de un valor de 15 millones de euros. Esa es una realidad. Me parece que eso se llama capitalismo. Sí, puro y duro, salvaje. Defensa del interés privado por encima del interés general de los ciudadanos. Como antes, si el compañero me permite, y usted, como antes le dijimos que usted era responsable de esto federal de política municipal, y entendiendo que el ayuntamiento es el más cercano al ciudadano, lo más cerca, mucha gente no entiende los pactos raros que hay en muchos ayuntamientos. La derecha con la izquierda con otro. Desde el federal de Izquierda Unida se va a permitir que los ayuntamientos, que sus afiliados parten con lo que ellos crean conveniente. El mundo de la política es muy diverso y hay muchísimas singularidades, tanto en aspectos políticos de correlación de fuerzas, como también singularidades de territorios y también de sociedad. Se pueden marcar una serie de consejos o directrices de intentar siempre, por encima del interés de la organización política, que prime el interés de los ciudadanos. Bien, hay que intentar por todos los medios también consensuar capacidad de gestión en los ayuntamientos, de gobierno democrático. Es decir, los ciudadanos eligen a los cargos públicos eligen
al alcalde, los concejales eligen al alcalde o a la alcaldesa y se efectúan pactos de gobernabilidad. Yo, mi opinión, si ponemos encima de la mesa un programa y ponemos encima de la mesa unas ideas, quien coincida con programas e ideas, tiramos para adelante. Bien. Pactos antinatura, en los que podemos cuestionar que nuestras ideas salgan adelante, que son por las que nos han votado los ciudadanos, hay que ser muy cuidadosos con ello. Pero respeto la autonomía política de las asambleas locales, de los consejos políticos locales y de los grupos municipales. Respeto la autonomía, pero sí es verdad de que debemos de ser cuidadosos. ¿Y usted cree que, por ejemplo, los alcaldes que están imputados pueden seguir esto gobernando? ¿O hay que esperar, como dicen ellos, a la presunción? Primero, por supuesto, la presunción de inocencia, pero hay que esperar hasta que salgan los juicios y así sigo yo gobernando. ¿O porque alguien venga y te impute y ya me tengo que marchar de la política? Es una buena pregunta y una pregunta compleja. Hay que saber por dónde viene la imputación, hay que saber por dónde viene la imputación y las características de la misma. Es decir, yo he estado imputado 12 veces, 12 querellas de un empresario por causas variopintas. Atentado contra el medio ambiente, calumnias, prevaricación, incumplimiento de la ley urbanística, etcétera, etcétera, ¿no? Si por esos motivos yo tengo que dejar de ser alcalde, renunciar a la credencial de concejal y a la alcaldía, abrimos la veda para que cualquiera nos pueda poner una querella y apartarnos de la vida pública. Es decir, cuando haya un reparo de intervención, ¿sabéis lo que es un reparo de intervención, no? Alguien aprueba el pago de una factura de energía eléctrica que se ha consumido, de verdad, o sea, ese gasto hay que pagarlo, pero sin embargo no tienes un contrato firmado. Ese contrato ha finalizado y hay que renovarle. Pero tú no puedes cortar la luz por problemas administrativos y tú pagas la factura. Y es prevaricación porque hay un reparo de intervención y te pone alguien una querella. Es decir, el que haya metido la mano en el cajón, fuera. El que haya tomado decisiones contrarias al interés general, que haya perjudicado a la institución pública o a los vecinos, fuera. Alguien que tiene una querella, que está imputado por algún delito, por defender ese interés general, que se quede. A ese además hay que aplaudirle y decir que está jugando el pellejo por defender el interés de los vecinos del municipio. Esa es la diferencia. Y perdonad que me haya extendido, pero sí es verdad que es una pregunta difícil de contestar, compleja, pero que si tienen las ideas claras de por qué estamos en política, yo creo que se contesta sola. Don Manuel, ya casi vamos a estar ahí terminando, ¿no? Porque nos está hablando bien. Una de las últimas preguntas que le haría, no sé si sería conveniente hacerse a usted, pero como uno de los responsables de Izquierda Unida, ¿el nuevo partido o la nueva opción de Podemos es la división de la izquierda otra vez de nuevo? No. Lo que pasa muchas veces nosotros hacemos que en vez de trabajar conjuntamente en una unión de bloque político-social, entramos muchas veces a discernir si por encima del programa, por encima de las ideas, por encima de las posibilidades de gestión, deben de estar las personas. Yo recuperaría la frase de una sola palabra repetida 3 veces del señor Anguita. Programa, programa, programa. Una vez que tengamos el programa, tenemos que ver qué personas reúnen el perfil y las condiciones para poder llevar a cabo la gestión de ese programa. ¿Quiénes son las personas que tienen más capacidad para poder llevar a cabo la decisión política, en este caso, por ejemplo, de europeas? ¿Quién mandamos a Bruselas para intentar cambiar las políticas neoliberales que han acordado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular? Mi opinión personal, muy personal, yo no creo en mirlos blancos. Yo no creo en personas mediáticas, no nombro a nadie, personas mediáticas o que vengan determinadas por una opinión popular que no conoce los entresijos
de las organizaciones políticas. Yo creo en los antecedentes de las personas luchadoras que durante mucho tiempo han estado trabajando. ¿Usted abogaría por listas abiertas? Yo apuesto por listas que tengan la confianza de la organización política, que las tiene que presentar y que tiene que responder por las personas que ha determinado que tienen que defender ese programa. Yo apuesto por eso, por no arriesgar y que luego nos encontremos con personas, con candidatos que no responden a las expectativas porque no tengan una trayectoria, a las expectativas políticas que nos han encomendado los ciudadanos, que nos han encomendado la militancia. Nosotros nos debemos a una militancia, nos debemos a unos documentos políticos que tenemos aprobados y nos debemos a unos programas. Es que es muy complejo también el poder determinar listas abiertas. ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Quién entra en esas candidaturas? ¿Vota todo el mundo? ¿Puede ser candidato también todo el mundo? ¿Podemos poner a alguien que mediáticamente sea muy llamativo para que nos voten? ¿Un futbolista? ¿Un actor? ¿Un torero? ¿Alguien que acuda a los programas de televisión folclóricos? Nos podríamos llevar alguna sorpresa de que algunos de estos personajes que no tienen ni idea de política sean los que más votos puedan recibir. ¿Están luego capacitados para llevar a cabo la gestión durante 5 años? Gestión política dura, ¿eh? Estamos hablando de políticos, y seamos serios, que durante décadas han estado defendiendo, contra viento y marea, el interés de la ciudadanía. Incluso desplazándose han recibido tiros. No estoy diciendo ninguna tontería. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a que no se defienda como se debe de defender nuestro programa? El programa de la militancia, pero también el programa de los ciudadanos, un programa abierto, participativo, en el que se está trabajando. Vamos a ver, yo como responsable de los municipios de Izquierda Unida quiero extrapolarlo a una circunstancia que yo he observado mucho en el censo de Seseña, que me ha sorprendido. Seseña es un pueblo pequeño. Yo he visto que del 1999 al 2011 han pasado de votar 2.000 y pico personas a 7.500. Así subiendo hasta que se pudo aposentar el PP, que tiene una mayoría absoluta aplastante ahora con 4.000 votos. Vamos a ver, ¿cómo se puede evitar? Porque usted no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Esto es inflar un censo electoral, posiblemente con esa urbanización del poseo. ¿Cómo se puede evitar esto para las elecciones que vienen en el 2015, para que el candidato sea elegido verdaderamente por las personas que van a vivir en ese municipio? Porque usted me va a perdonar, pero esto de Seseña es que es muy llamativo. Aquí se dan en algunos sitios como la Isla del Hierro, donde los censos son así, y una familia se muda de un pueblo a otro y esa familia logra mayoría absoluta. Sí. Ya pensamos que en Seseña no ha sido, el proceso no ha sido ese, ni el sentido ha sido ese. Sí es cierto de que hubo unas elecciones en el 2003, que hubo muchos empadronados poco antes de las elecciones, censados poco antes de las elecciones, en viviendas que no tenían ni el tejado. Y todos pertenecían a una misma empresa y muchos a la familia. Y que luego esa gente en las siguientes elecciones generales no estaban empadronados en el municipio, no pertenecían al censo. Bien, dejando esto claro, los ciudadanos sí eligen a sus representantes. Otra cosa es con qué condiciones y con qué corrientes de opinión acceden a depositar el voto a las urnas. Eso es lo que nos debemos de cuestionar. Bien, nos debemos de cuestionar esto. Nosotros nos hemos llevado un varapalo en Seseña. Hemos cometido errores, es cierto que hemos cometido errores, pero luego ha habido unas condiciones externas, unos elementos externos que han llevado a que eso se pudiera producir, ¿no? Elementos externos importantes. Los hemos analizado y sabemos lo que ha ocurrido. Ahora, nos encontramos también con vecinos que con el paso del tiempo nos dicen que se han equivocado y que tenían que haber respaldado la posibilidad de que nosotros hubiéramos continuado en el ayuntamiento.
porque se han dado cuenta de que no se ha creado más empleo, de que sus condiciones de servicios no han mejorado, que las condiciones del municipio en cuanto a equipamientos, recursos, infraestructuras, no, en 2 años y medio no ha habido absolutamente nada de nada. Pero bueno, a los ciudadanos hay que dejarles que tengan la posibilidad de equivocarse. Ahora sí, una vez más no. Y hay que trabajar para ganarnos la confianza, ser serios en las propuestas y ser comprometidos a la hora de sacarlas adelante. Nosotros lo que proponemos es muy fácil, es austeridad, control del ayuntamiento, participación ciudadana y defender el interés de los vecinos. Y ahí en eso vamos a estar. Si alguien quiere otra cosa, a nosotros no nos van a encontrar. Bueno, para terminar le voy a hacer una última pregunta, por lo menos por mi parte. Nadie está exento de que existan corruptelas dentro de las personas que van en las listas. Yo creo que la diferencia de un partido a otro es la forma de tratarla. Yo le voy a dar un nombre como responsable usted de Política Izquierda Unida de un municipio y que usted me diga lo que cree. Se llama Manilva, gobernado por Izquierda Unida. Sí, yo he sido uno de los cargos de la dirección de Izquierda Unida que comenté donde correspondía que había que tomar medidas y las medidas se tomaron. No sé si fue un poco tarde, pero las medidas se tomaron. La credibilidad de los políticos con estos accidentes pues queda en entredicho. Pero digamos que es un hecho aislado. Yo he escuchado declaraciones de la alcaldesa que era de Izquierda Unida en la que me dejó descolocado cuando decía de que es que eso se venía produciendo desde tiempo atrás. Es lo que yo comentaba anteriormente. Se dan por sabidas, por reconocidas, de que cuando alguien tiene la alcaldía pasa a ser un cacique y eso no lo podemos consentir. Y eso hay que eliminarlo de la política. Desde luego en Izquierda Unida hay pocos casos y cuando ocurren intentamos eliminarlos, ¿no? Como dice nuestro coordinador general, refiriéndose a alguna otra persona, no es santo de mi devoción y si tiene que pagar por ello, pues que pague, sea de Izquierda Unida, sea del PP, sea del PSOE. Cuando alguien comete un error de ese tipo y comete prevaricación, si hay que apartarle de la política por la vía judicial, pues se aparta por la vía judicial, pero también se puede apartar por la vía política. Intentaremos con eso ser serios y ser consecuentes con los hechos que se vayan produciendo. Ya, gracias por ser así. Le voy a decir nada más que un matiz. Usted, que es que casi se me olvida, perdona, usted que ha sido pasto de las querellas de un cacique, le voy a comentar una cosa que pasa en Canarias, en el municipio de Tendero. Hay un concejal de un grupo político que se llama Ciuca, que a un señor que escribe en el Facebook, bien mal, posiblemente querellable o no, le ha puesto más de 78 querellas con el dinero público. ¿A usted eso le parece lógico? No. Yo que he recibido amenazas, yo que he recibido presiones de todo tipo, solamente se ha intervenido judicialmente dos. Una, llevando al juzgado un cobro indebido que se estaba haciendo a las personas que se casaban, que el alcalde estaba cobrando sin que hubiera una tasa, se lo llevaba a su bolsillo. Bien. Y otra, una denuncia ante Fiscalía por unos hechos que se habían producido continuados en el municipio y que todavía se están investigando. Críticas de los vecinos. Si no quieres que te las hagan, no te presentes a político. Alguien te está diciendo de que no lo estás haciendo bien o que está diciendo de que hay sospechas de A, B y C, pues lo que tienes que hacer es apartarte de la política si no asumes que te pueden criticar. Porque yo tengo alguna pintada en el municipio que hablaban de alcalde corrupto, ¿no? En su momento. Bien, sin problema. ¿Yo soy corrupto? No. ¿Pasa algo porque lo pongan? Yo lo desmiento. ¿Alguien tiene pruebas de que yo haya podido ser corrupto? Yo estoy tranquilo, al contrario, estoy orgulloso de no haber sucumbido a las presiones de ese tipo. Yo creo que por ahí se tiene que andar. No encuentro lógico que eso ocurra, porque además, mucho menos utilizando el poder político y el dinero de los ciudadanos para ir contra los propios ciudadanos. Qué paradoja, ¿eh? Utilizar los impuestos de ese vecino para ir contra el propio vecino. Don Manuel, espero que haya estado a gusto con nosotros. Somos una red social, compañeros de Telde Responde y el que les habla de Hermes Trabajadores. Bueno, hemos intentado que lo conozcan más aquí en Canarias,
¿Qué le parece, ya en poquitas palabras, qué le parece que los trabajadores entren en esta historia de comunicadores populares y que en teoría no vamos a ser manipulados por grandes cadenas ni nada? Me parece estupendo, medios de comunicación alternativos, porque sí es verdad que el poder económico, que en su mayor parte manejan, no a los periodistas en sí, que hacen muy bien su trabajo, sino al final las noticias que salen en antena o en prensa, etcétera, pues tiene que haber medios alternativos que cuenten la verdad tal y como está. A lo mejor sin medios materiales, con una cámara de andar por casa, pero con mucha ilusión, con mucho respeto hacia la opinión pública y hacia el entrevistado, pues al final posibilitan que fluya la comunicación directa, ¿no? No creo que esta entrevista tenga cortes, esta entrevista no tendrá manipulación. Si salen con claros, con brillos, con oscuros, aquí hemos venido sin maquillaje, tal como somos, y a la gente que le guste que seamos tal como somos, pues ya sabe que por un lado a los medios alternativos y a las personas que estamos en la política porque entendemos que debe de haber ese espacio cubierto por la izquierda, por una izquierda transformadora que es la que está demandando los ciudadanos, que somos capaces de poder generar ilusión en estas elecciones europeas y en el próximo año 2015 en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas y en las elecciones generales. Nuestra propuesta es esa. Lo único que tienen que hacer los ciudadanos es cogerla o no cogerla. Ya saben lo que hay al otro lado. Lo que hay al otro lado es lo que ha ocurrido. Que por lo menos se nos dé la posibilidad de poder hacer un mundo más justo y más solidario, y donde la clase trabajadora, la clase social más desprotegida, la clase social que está sacando a este país de la crisis con sus impuestos, con sus sacrificios, incluso perdiendo el empleo, perdiendo la vivienda, etcétera, etcétera, para que lo lleven otros, son los que tienen que tener la voz y que tienen que tener el derecho a saber, pero también a decidir. Repito, en nombre de mi compañero Ariste, de Él Responde, y el mío propio de Hermes Trabajadores, muchas gracias y espero que no haya sido malas intencionadas nuestras preguntas. No, muy interesantes, y las gracias las tengo que trasladar yo a vosotros. Don Manuel, yo tengo por costumbre despedirme diciendo que la próxima vez que nos veamos lo entreviste como un ciudadano de la República Española. Pues en ese camino estamos, que nos veamos en el... Perfecto.